Y ya estamos en su programa Acá Entre Nos, como todos los miércoles, en punto de las 2 de la tarde. Nuestro compañero César se merece unas gomitas, ya se las traje, están allá afuera. Y pues bueno, para toda la gente que nos escucha, un saludote. Ya estamos, pues ¿qué? A la mitad de agosto. Estamos a la mitad de agosto, pasadito de la mitad de agosto, y pues el clima sigue incierto. ¿A qué me refiero? Pues de repente mucho frío, mucho calor, hay lluvias, y pues bueno, el programa de hoy va a estar pues, coquetón, un poquito interesantón. Tenemos un par de temas que se me hacen bastante buenos, bastante padres, ¿no? Uno es un tema que se nos quedó pendiente la semana pasada. Otro es el de prevención y otro es un tema más general que me parece muy, muy, muy importante y adecuado comentárselos el día de hoy. Pero pues bueno, el primer tema, que es el de prevención, tiene que ver con algunas medidas de prevención al regresar a clases, ¿no? Porque no solamente los niños regresan a clases, sino también los jóvenes, ¿no? Que están a punto de entrar a la universidad. Pero antes de ello, tomen agua. Recuerden que tomar al menos 2 litros de agua al día ayuda a llevar muchos procesos alimenticios de forma correcta. O sea, no les va a doler el estómago. ¿Se escucha bien allá afuera? Sí, vientos. Tomen agua. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Hoy tenemos 3 temas que se me hacen bastante interesantes. Uno es, como ya les decía, medidas de prevención al regresar a clases. El otro es, ¿qué beneficios tiene la lectura? Esto por 2 razones muy importantes. Hay que leer más, ¿no? Hay que leer más porque esto ayuda a mejorar nuestro vocabulario, a tener una mejor interacción con las personas. Vamos a ver más detalles de eso. Y otra porque actualmente se encuentra una feria del libro, la FILIP. El acrónimo se me hace... Los acrónimos siempre se me hacen medio interesantes, a mí me cuesta un poco a veces descifrarlos, pero bueno, se encuentra ahorita en Puebla, la Feria Internacional del Libro 2026 en su segunda edición, y pues les recomiendo que se den una vuelta. Pueden encontrar cosas muy buenas, a precios relativamente accesibles, pero yo creo que es también uno de los fuertes de esta feria es pues obviamente todos los eventos y charlas que ofrece, los conversatorios, algunos talleres y bueno, además. Eso lo pueden consultar a través de redes sociales. Hoy aquí les vamos a dar algunos beneficios de por qué es bueno leer más. Y el tercer tema que tiene que ver con adicciones, les vamos a hablar sobre los efectos secundarios de una adicción. ¿Qué hay después de una vida de adicción? Mucha gente se preguntará, ¿no? Las personas que desafortunadamente en algún momento se han visto envueltas en alguna de estas, yo creo que no podrán negar que hay momentos increíbles en ellas, ¿no? Pero después viene el balde con agua fría, el cual es la realidad. Y la realidad, pues obviamente está en el futuro, ¿no? Cómo se vive, cómo se absorbe toda una vida de desorden, principalmente hacia el cuerpo humano. Y pues esto tiene repercusiones. Y de esto vamos a hablar en un momento más. Pero bueno. Estamos en su programa Acá Entre Nos y pues bueno, vamos a empezar con algunas recomendaciones respecto al regreso a clases. Así es, para toda la gente que nos escucha, si se han percatado, en diferentes programas hemos hablado sobre algunas medidas de prevención relacionadas con algunos otros aspectos de la vida. Por ejemplo, no sé, se me ocurre lo que hablamos la vez pasada sobre como peatones, al conducir también, por ejemplo, ¿no? El tema de si no tomes, no manejes. Y hoy vamos a hacer, no un resumen de todas ellas, pero sí algunas de las que hemos manejado que tienen que ver con el regreso a clases. Bueno, para toda la gente que nos escucha, es de bien saber que los universitarios ya regresaron a clases, ¿no? Algunos niveles de media superior también ya regresaron a clases, como lo pueden ser las prepas. ¿Las prepas ya regresaron a clases, César? ¿No? Las prepas todavía, ¿no? ¿Las secundarias? Tampoco las secundarias. Primarias tampoco, ¿verdad? Solamente las universidades son las que ya regresaron, ¿no? Bueno, la UAP. Cuando digo ese nombre siento que la boca se me quema. Aquí no se puede, no es cierto. Bueno. Algunas recomendaciones para el regreso a clases. ¿Por qué? Pues muchas ocasiones, si bien lo sabemos, la actividad económica que tiene que ver con respecto a la educación en Puebla,
pues, es bastante importante porque mueve muchísimo de entrada dinero y pues, también muchísimas otras cosas, ¿no? Como lo puede ser el tema de los horarios del día a día, vamos a decirlo así, incluso al señor de la tienda pues, le va mejor, no sé, al señor del transporte público también le va mejor porque obviamente hay más pasaje y así me puedo ir con algunos otros ejemplos más, ¿no? Pero no hay que olvidar que dentro de todo esto vivimos en una sociedad que está compuesta por muchos y muy diversos sectores y que hay que tener cuidado porque esta ciudad está viva, tiene movilidad, entonces hay autos de un lado a otro, bicicletas, motocicletas, gente caminando, gente corriendo, y pues bueno, un sinfín de actividades. Para toda la gente que nos escucha, yo creo que las actividades que tienen que ver con el regreso a clases empiezan desde la mañanita, ¿no? Para todos, ¿no? Excepto algunos que van en turnos vespertinos. Entonces, yo creo que de las recomendaciones la primera recomendación que le vamos a hacer el día de hoy es traten de programar la hora en la que se despiertan, porque obviamente salir con prisas, dicho de esa manera, pues siempre va a traer algún beneficio negativo, si lo queremos ver con esas palabras, ¿no? Debido a que, desafortunadamente, salir con prisas de casa puede generar algún accidente o retrasos inesperados, ¿no? O algún olvido o incluso estrés. Yo creo que a muchos nos ha tocado en algún momento vivir esa de que de por sí salimos tarde, de por sí salimos con prisas y encima de eso vamos discutiendo en el auto. ¿Por cuál razón? Una infinidad de motivos hay. Pero pues obviamente todo eso tiene que ver con algún aspecto de riesgo que tiene que ver de entrada con el tema de la gente que va conduciendo. Ojo, vamos a ir poco a poco nombrando algunos de los casos en los que nos gustaría hacer recomendaciones. Traten de no distraerse para las personas que conducen y llevan a niños a escuelas, traten de no distraerse. ¿Por qué? Porque esto puede generar algún tipo de accidente, ya sea que vayan en auto, en bici o en motocicleta. Entonces lo más recomendable es tratar de ir con el tiempo, vamos a decirlo así, justo, o ya planeado o con una ruta planificada para que si en algún momento nos llegamos a encontrar con algún inconveniente, pues no tengamos ese temor o corramos el riesgo de pues llegar tarde, ¿no? Sin tanto rollo, ¿no? Porque hay escuelas que sí todavía aplican esa de llegó tarde, no entra, que se regrese. Y entonces, pues a la mamá le dan la torre todo el día, ¿no? Porque se tiene al chamaco y se tiene que ir a trabajar, ¿no? Y tiene que hacer cosas, y tiene que ir a ver esto, y tiene que ir a hacerse las uñas, y tiene que ir a peinarse, y tiene que ir a ver esto y aquello y allá, ¿no? Entonces, para toda la gente que nos escucha, traten de salir a tiempo de sus casas al regresar los chavos a casa, a clases, para evitar este tipo de inconvenientes. Otra recomendación para la gente que regresa, por ejemplo, algo que sí me he dado cuenta con el correr de los años es que todavía cuando los chicos se encuentran en niveles de media superior o educación media o básica, pues obviamente dependen mucho de los papás, ¿no? Que los vayan a dejar, que los vayan a traer, y en algunos casos que las escuelas se encuentran cerca de los hogares, pues sí, obviamente se opta porque los chicos, ¿cómo se llama? Pues simple y sencillamente se desplacen solos a las instituciones educativas, pero no ocurre en todos los casos, ¿no? Entonces, para toda la gente que nos escucha y que tiene que salir de su casa a la escuela, chicos de prepa, de secundaria tal vez, y pues obviamente a las universidades, ¿no? Recomendable, esto tiene que ver con el tema de seguridad, con un tema de seguridad. Traten de no sacar el celular en el transporte público. Desafortunadamente es una realidad, ¿no? No sabemos cuándo nos vamos a encontrar con estos amantes de lo ajeno, dirán por ahí, y podamos vivir una situación, pues vamos a decirlo así, de riesgo en el transporte público a causa de un asalto, ¿no? O obviamente, o en la vía pública, misma Cataleta, no sabemos cuándo nos podemos encontrar en la calle con un desafortunado asaltante, ya lo iba a decir así, con una persona amante de lo ajeno. Escucho mucho ese término. Pero bueno, esa es otra recomendación, ¿no? También otra recomendación que tiene que ver con el uso de celulares en la vía pública. Lo habíamos comentado en algún momento o en alguna otra ocasión cuando abordamos el tema de prevención para peatones, ¿no? Al transitar por la vía pública. Recuerden, el uso del celular, el uso de audífonos,
debe ser, vamos a decirlo así, pensado o mesurado de cierta forma. ¿Por qué digo pensado? Si vas a caminar por una vía pública en la que hay una gran cantidad de tránsito, pues obviamente trata de poner atención a lo que estás y a dónde vas, ¿no? Trata siempre de cruzar en la famosa cebra peatonal, que regularmente se encuentra ubicada en lugares en donde el paso peatonal es seguro, porque ya sea que haya un semáforo o una señal de alto, ¿no? Y bueno, ¿por qué la recomendación de tener cuidado cuando como peatones circulamos por la vía pública? Por una razón muy simple, porque por un pequeño descuido, piénsenlo rápidamente desde este punto de vista, ¿no? Nosotros como peatones obviamente nos podemos ver afectados si un auto nos atropella, aunque sea un atropello pues, ligero, suave, ¿no? Eh, pero tomemos en cuenta que la persona que va conduciendo también puede llegar a verse afectada, ¿no? Porque tal vez tiene una economía pues, muy apretada, o porque tal vez va, vamos a decirlo así, con el tiempo contado para el trabajo, en algunos casos la unidad tal vez no sea de él, y ese golpe que se acaba de llevar con ustedes, pues obviamente lo tiene que pagar, ¿no? Bueno, esa es una de las recomendaciones. Traten de por favor ser mesurados con el uso del celular al circular por vía pública. Esto para la gente que transita las calles de la hermosa ciudad de Puebla. Otra recomendación que me gustaría hacerles, para la gente que en los casos, en el caso de tener a algún pequeñín, dicho de esa manera, en educación media o en educación básica, pues obviamente el planificar tu ruta, como ya lo había mencionado, es bastante importante. ¿Por qué lo quiero repetir? Porque en muchas ocasiones, pues simple y sencillamente así podemos conocer el tiempo que vamos a destinar para poder llegar de un punto a otro, y eso va a hacer que podamos planear desde qué hora nos vamos a levantar, el tiempo del baño, el tiempo que vamos a requerir para desayunar y poder salir a tiempo de casa, ¿no? Por ejemplo, otra recomendación que me gustaría hacer en el caso de, ¿cómo se llama?, de regreso a clases, es traten de, por favor, para toda la banda que esté estudiando, de tener toda su información o todo lo que se requiere para tomar sus clases, ¿no? Quizá me escucha muy de, ay, si tú no lo hacías, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque esto va a evitar que nos desviemos de ruta, o que quizá de última hora andemos buscando un ciber para imprimir. A mí me pasaba mucho, o que tengamos que a lo mejor invertir más dinero de lo que tenemos contemplado, porque a lo mejor tenemos que desviarnos un poco y eso nos va a llevar más tiempo, o las impresiones nos van a salir más caras. Entonces esa es una de las recomendaciones que también me gustaría hacer, porque en algún momento su servidor como estudiante llegó a vivirlo, ¿no? Por ejemplo, para la gente que, también de la misma forma, para la gente que se encuentra a cargo de algún menor que tiene que ir a dejar a alguna institución educativa, esta va para ustedes y esta es muy importante. Recuerden que la unidad en la que transitan las bellas calles de la capital poblana, en su unidad, lo más recomendable es que su unidad esté en las mejores condiciones posibles. ¿A qué me refiero? Desde tema de papeleo, así como, Wazowski, ¿ya hiciste tu papeleo? Tratar de tener todo en orden y en regla, obviamente contar con una licencia de manejo. Ojo, para toda la gente que no conoce, voy a hacer un paréntesis breve. Para toda la gente que nos escucha y en algún momento ha llegado a contratar un seguro, sépase que el seguro no es válido si ustedes no tienen una licencia de conducir vigente. Ojo, para la gente que nos escucha. No, esa es una. Otra, obviamente el uso de lentes, si ustedes lo necesitan, créanme que es realmente indispensable, porque esto nos ayuda a poder tener una mejor visión de lo que estamos haciendo y a dónde estamos yendo. Entonces, para toda la gente que nos escucha, si en algún momento están a cargo de algún menor que requieren de ir a dejar y ustedes requieren de, como tal, usar lentes, señores, traten de llevarlos siempre, ¿no? O sea, a lo mejor tal vez lo que voy a decir se escucha de, ay, tú porque lo dices nada más, pero no los compras o los pagas. No, a lo mejor si necesitan lentes, sería muy bueno dejar un juego de lentes en el coche, exclusivamente para el uso del coche, y otro para andar cotorreando, ¿no? Dicho de esa manera. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones al conducir y ser responsable de un menor,
uno de los sentidos que es la vista es el más indispensable. Así que para toda la gente que nos escucha, traten de estar al 100 y obviamente tener también su unidad bien en todo lo que quiera decir o esté alrededor, ¿no? Hablemos de llantas, luces, cinturones de seguridad, obviamente para los que en algún momento transportan menores, muy menores, tratar de usar la silla transportadora para los chicos, tratar de siempre traerlo, vamos a decirlo así, bien asegurado, y entre otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, también algo que me gustaría comentar es que en esta rigurosa clase es principal para la gente que está en media superior, ya por ejemplo universidades y prepas. Yo creo que también es muy recomendable el tratar de, vamos a decirlo de esta manera, evitar el consumo de algunas sustancias que vamos a decirlo así con las comillas, que puedan argumentar o decir que nos van a hacer las cosas, más rápido, ¿no? Esto es pues, quizá una recomendación que está un poco salida de tono respecto a los temas de prevención, pero me gustaría hacerla. Muchas ocasiones el estrés o los tiempos o el tiempo ha llegado a generar que algunas personas caigan en el consumo de algún tipo de sustancia, principalmente legales, para poder, vamos a decirlo así, activarse en la mañana, ¿no? Pues bueno, esas son algunas de las recomendaciones que queremos hacerles. Otra muy buena, que también me parece importante hacerla, mi compañero Chapu la ha de conocer muy bien, siempre traten de comer cosas sanas o cosas que pues obviamente, bueno, cosas que traes de casa, ¿no? ¿No? Y te estás comiendo una gomita, se te va a subir el azúcar, por Dios. Traten de alimentarse sanamente. ¿Por qué? ¿Por qué alimentarse sanamente? Porque el alimentarse sanamente va a tener un beneficio bastante particular. Y eso es que van a poder sentirse bien y obviamente no van a enfermarse tan fácil. Al no enfermarse tan fácil, su economía se va a mantener saludable, no solamente ustedes. Porque si bien se los hemos mencionado en más de una ocasión en su programa Acá Entre Nos, desafortunadamente el enfermarse casi siempre va a mermar la economía. Porque una consulta médica, la compra de los medicamentos, el tiempo de reposo, obviamente para los jóvenes, que pues obviamente son menores, quizá no tenga una incidencia, incluso para ellos algunos son vacaciones, ¿no? Porque, no voy a ir a la escuela, estoy enfermo, ¿no? ¡Yujú! Pero desafortunadamente para sus padres no, chavos, ¿no? Desafortunadamente para sus padres es gasto, ¿no? Esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces traten de alimentarse de la manera más sana posible. Traten de no comer en la calle. Claro, es inevitable, ¿no? Una garnacha de vez en cuando, pero que en su mayoría sea, o traten de que sea comida sana. Traten de desayunar en casa. El desayuno es la comida más importante del día, no lo olviden. Estas son algunas recomendaciones que de manera muy particular su servidor, que en algún momento en su época de estudiante iba y venía, entonces era un ritmo de vida un tanto pues duro, ¿no? Complicado dirán algunos, pero que en muchas ocasiones lo que ayudaba a amortiguar y lo que ayudaba a que se pudiera aguantar ese ritmo de vida, pues obviamente era el estar bien alimentado, ¿no? También traten de buscar, vamos a decirlo así, su información para la gente que está en ya medios superiores como universidad. Traten de buscar información en lugares confiables. Hace algún tiempo, este comentario me gustaría hacerlo, hace algún tiempo escuchaba de la funcionalidad que tienen aún las bibliotecas en la era moderna, ¿no? Y era muy poca, ¿no? Hace años a nosotros sí nos mandaban a las bibliotecas a investigar, pero eso ha cambiado. Entonces, debido a esto, una de las recomendaciones es traten de buscar información en páginas confiables, en páginas confiables en la web, ¿no? Traten de tener cuidado con lo que se encuentran en redes sociales, ¿no? Para esto principalmente para los jóvenes, porque nunca sabes cuándo desafortunadamente te puedes encontrar con una persona que está buscando solamente, pues dicho de esta manera, pues hacerse de algún beneficio
de manera fácil, ¿no? Quizá una estafa o quizá robando tu información. ¿A qué voy con esto? También no abran todo lo que les mandan, tengan cuidado con los enlaces que no conocen, principalmente de números que no conocen. No acepten ofertas de trabajo o no se comprometan a hacer cosas que tal vez no tengan ni siquiera el conocimiento de qué son. Pero principalmente tengan mucho cuidado con su información personal, ¿no? Lo que les decía hace un momento, traten de no abrir cualquier cosa o no abran todo lo que les mandan, hasta confirmar que es algo bueno, ¿no? A lo mejor si alguien me manda una página y no me toma nada, oye, ¿qué es? O ¿para qué me lo mandaste? ¿No? Porque eso pues al menos va a ayudar a que su información personal esté pues protegida en medida de lo posible. Pues bueno, vamos a pasar con nuestro segundo tema. Tomen más agua, ¿no? Eso es bastante importante. Lo volveré a repetir de aquí hasta que el sol muera. O César se porte buena onda y empecemos siempre cuando debemos. Que lo hemos hecho últimamente. Pues bueno, también vamos a hablar hoy de los beneficios de la lectura. ¿Por qué? Bueno, rápidamente esto viene a colación por dos motivos. Número uno, hay una Feria Internacional del Libro en el centro de la capital poblana, bastante atractiva. Yo me di mi vuelta el otro día por ahí. Me tocó estar con Freddy Ortega, uno de los Mascabrothers. Bueno, no me tocó estar, llegué cuando estaba dando una conferencia y escuché la última parte y me pareció bastante interesante. Qué mal que no pude estar cuando esto empezaba, pero bueno. ¿Por qué hablar sobre los beneficios de la lectura? No es un comercial para que se vayan a la feria del libro, ojo. Quizás se coordinaron o se empataron estos dos temas, pero bueno, eso ya es un tema muy aparte, ¿no? Rápidamente les voy a leer, como yo siempre se los he comentado, lo que me he encontrado en la red, en la web, porque es lo mismo que ustedes se pueden encontrar, ¿no? Ojo, rápidamente, un paréntesis. Hay dos formas de encontrar información en la web. Lo más buscado y lo que es real, ¿no? Que la realidad o la verdad, o vamos a decirlo así, o información verídica, a veces no está en la primera posición, a veces está en la tercera, en la cuarta o en la quinta, ¿no? Entonces, aguas, tengan cuidado, verifiquen sus fuentes, chavos, ¿no? Esa es una recomendación que les hago o les haré una y otra vez hasta que el sol muera. Bueno, beneficios de la lectura. Esto fue lo que yo me encontré en la web. La lectura estimula el cerebro, la lectura estimula el cerebro, estimula la concentración, amplía el vocabulario y reduce el estrés. También fomenta la empatía y la imaginación al permitirnos conocer nuevas ideas y otros mundos. Como ven, y pues bueno, sí tiene bastante de cierto esto, ¿no? Por ejemplo, su servidor, siendo honesto, empezó a leer básicamente o realmente cuando yo entré a la universidad, ¿no? Antes sí llegaba a leer, pero llegaba a leer como lo que en algún momento veía que era popular o llegaba a escuchar que en la tele se mencionaba o cosas que me llegaban a regalar, pero que yo me hubiera vuelto un lector crítico y buscador, la verdad no. Yo empiezo a leer realmente hasta que entro a la universidad y me encanta. Me gusta mucho, afortunadamente, todas las lecturas que nuestros profesores cuando yo estudié en la uni, SSH, Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, no es comercial. Pero bueno, nos encontramos transmitiendo desde la SSH, Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, ubicada en la 7 Sur, entre 13 y 11 Poniente, Centro Histórico de Puebla. La pueden encontrar en Facebook y en Instagram como SSH Oficial, en donde pueden checar o pueden echarle un ojo a las instalaciones y la oferta educativa. Y si gustan, pueden venir a la universidad a checar las instalaciones y la oferta educativa del mismo modo. Pero bueno, como yo les mencionaba, yo empiezo a leer realmente cuando entro a la universidad. Y los textos que mis profesores me hacen el favor de proporcionarme se me hacen bastante interesantes, ¿no? Y obviamente tienen que ver con la carrera con la que estoy estudiando. Pero esto fomenta mi imaginación y fomenta mi hambre por saber más, obviamente encaminado al tema de comunicación. Esa es la gran ventaja de estudiar una licenciatura, de estudiar una carrera. Hace algún tiempo hablábamos sobre ¿qué convenía más o qué era mejor, ¿no? Una carrera técnica, un oficio o una carrera, ¿no? Yo creo que esa ya depende como lo mencionábamos en aquella ocasión, depende de una decisión personal para empezar y para terminar, de analizar cómo está el tema de tus oportunidades, ¿no? Ya sea desde el tema familiar, el tema laboral, etc, etc, etc.
Bueno, para eso se necesita un tanto también de autoconocimiento, saber qué es lo que uno está buscando, qué es lo que uno quiere, ¿no? Y pues bueno, yo como les comentaba, empiezo a leer realmente hasta que entro a la universidad. Y tomo algo del texto. Fíjense que a mí me empieza a gustar mucho el leer, porque empiezo a leer cosas que en verdad empiezan a activar mi cerebro, dicho así, ¿no? Me ponen a pensar, me ponen a reflexionar, me ponen a analizar el mundo, los medios de comunicación, lo que está pasando, y me gusta mucho. De la misma forma, como dice el texto que acabo de leer, amplia mi vocabulario. De repente yo empiezo a utilizar más palabras, ¿no? Pero lo más importante, empiezo a saber y conocer el significado de las palabras que estoy utilizando, vamos a decirlo así, de forma nueva, ¿no? En mi vocabulario. Y eso es bastante padre, ¿no? Me da la oportunidad de meter mi cuchara en otro tipo de conversaciones, me da la oportunidad de hablar quizá con gente mayor en mi comunidad o del lugar donde provengo, me da la oportunidad también de formarme una opinión sobre algunos temas, ¿no? Me da la opinión también de conocer, ¿no? Por ejemplo, ojo, y esto quiero dejarlo bien en claro, ¿no? Leer no significa solamente libros, ¿no? Porque yo creo que por ahí debemos aclarar algo que me gustaría mencionar el día de hoy. El hecho de que una persona lea no solamente tiene que ver con un libro, ¿no? Hay muchos textos y muchas cosas por leer en en este mundo. Por ejemplo, a su servidor le gusta un poco más leer artículos. Le gusta un poco más leer, ¿cómo se llama? Artículos, algunas cosas, hasta incluso, vamos a decirlo así, algunos cuentos. Hay algunos autores que me gustan bastante. Entonces, eso es un gran beneficio porque sí, como lo dice el texto que acabo de leer o leí hace algún momento, estimula tu cerebro, al mismo tiempo también estimula tu imaginación y amplia tu vocabulario. Reduce el estrés. Fíjense que eso es algo en lo que realmente no había pensado tanto. ¿Por qué? Como yo lo mencionaba, para mí la lectura en un principio empieza como un acto obligatorio, dicho de esa manera, porque era obligatorio. Porque si no leías, el profesor se daba cuenta y a lo mejor te aventaba un mal rollo, ¿no? Dicho así, en clase, me llegó a pasar en algún momento, ¿no? O a lo mejor tus compañeros te hacían burla, o de repente, pues tú no sabías ni qué opinar en la clase, y a su servidor le encantaba opinar en clase. Entonces, eso amplía tus conocimientos también, y eso es bastante benéfico. Obviamente, si te encuentras ya sea estudiando una carrera, una licenciatura, también puedes leer aspectos técnicos como manuales para conocer más de las herramientas que tú puedes utilizar o vas a utilizar en tu trabajo. Ojo, esa no se la sabían, ¿verdad? O los avances en determinadas cosas, ya sea lo que sea a que te dediques. Por ejemplo, para los que están en el tema de medicina, hay revistas médicas que te van diciendo qué avances hay vamos a decirlo así, en las investigaciones. De la misma forma, para la gente que a lo mejor le apasionan y le fascinan los viajes o el deporte extremo, como es la bici de montaña, como le puede ser el escalar o caminar, por ejemplo. Leer artículos, por ejemplo, de algunas revistas te puede ayudar a saber qué lugares son adecuados para poder darte una vuelta en ese tipo de temas, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es también el que puedes conocer otras ideas y otros mundos. ¿Por qué? Al conocer otras ideas y otros mundos, esto amplía tu perspectiva de vida. Esto obviamente te dota de más, vamos a decirlo así, hambre de querer saber, de querer conocer y de una nueva forma de vivir. No solamente al espacio físico, sino al espacio ya incluso sea mental o hasta incluso espiritual. Ojo, porque te estás dando la oportunidad de conocer algo más allá de tu rutina cotidiana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y aquí vamos a continuación a dar algunos puntos que me parecen bastante importantes, puesto que el leer, rápidamente hay un punto que me parece bastante bueno mencionar. Hace algún tiempo en su programa Acá Entre Nos tuvimos una invitada que era maestra o es maestra y ella escribió un libro. No recuerdo el nombre de la invitada en este momento, pero ella escribió un libro en donde esto ayudaba a mejorar la lectura y la escritura de muchos jóvenes. ¿Por qué
llega a haber muchas situaciones quizá de aislamiento o depresión o incluso de bullying en algunas escuelas, ¿no? Porque quizá el hecho de que algunos alumnos no tengan una buena, vamos a decirlo así, una buena forma de leer, y que esto, al hacerse público en las lecturas grupales, en los salones, cuando el profesor dice, a ver tú, párate y léeme, lee esto, ¿no? Y te topeteas, no sabes qué hacer, ¿no? Y eso te genera vamos a decirlo así, un cierto sentimiento de, vamos a no sé, de tristeza, incluso de estrés. Vamos a manejarlo como estrés. Obviamente eso pasa a generar que el hecho de leer ante otra persona no te resulte grato. Entonces la lectura pasa a ser relevante. Su servidor en algún momento llegó a pensarlo, y es más, yo les puedo decir que al menos por eso o por ello, yo desde que salí de la universidad me dediqué más al tema técnico y no más al tema, vamos a decirlo así, de las letras. Yo no escribía, ¿no? Actualmente pues sí, ya me aviento mis pequeñas notas en una revista que tenemos. Nos encontramos como aen1.com en la web. Ahí pueden encontrar información sobre diferentes eventos culturales que se llevan a cabo en la ciudad de Puebla. Algunas cosas que tienen que ver con prevención, y algunas otras también de interés general. Algunos colaboradores que tenemos se dan a la tarea de escribir también. Entonces tratamos de hacer que la revista sea amena. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Muchas ocasiones cuando uno pasa algún evento desagradable por el tema de no poder leer bien como se debe, articular bien las palabras, saber cómo dividir entre puntos y comas, eso llega a generar en nosotros pues penita, ¿no? Dicho de esa manera. Y eso a la larga pues puede llegar a convertirse en un problema un poco más grande, ¿no? Pero bueno, vamos a dar un par de recomendaciones respecto al tema del beneficio de la lectura. Salud mental y cerebro. Uno de los puntos es que ejercita la mente y mejora la memoria. Me parece un punto bastante importante, y qué bueno que sale a colación dicho de esa manera. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el mantener nuestra mente activa siempre, lo quiero decir con estas palabras, nos va a ayudar a mantener los pies en la tierra, ¿no? Nos va a ayudar a mantenernos informados, a saber qué está pasando, y al saber qué está pasando vamos a poder tomar decisiones informadas, lo cual me parece bastante bueno y bastante correcto. ¿Por qué la memoria? Porque en muchas ocasiones dependemos de la memoria para hacer muchas cosas, ¿no? Para memorizar el trabajo que tenemos que hacer todos los días, para memorizar la rutina que tenemos que llevar, para memorizar a qué hora nos tenemos que levantar, qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuándo se cometen errores, cuándo es mejor corregirlos, cuándo es mejor decir ahí muere, ¿no? Entonces la lectura tiene uno de esos grandes beneficios, que es que mejora la memoria y ejercita la mente. Otro punto que me parece importante mencionar es reduce el estrés y relaja el cuerpo. Ay, güey, ese punto cuando yo lo vi dije, neta. Aquí viene algo bien interesante, jóvenes, chavos y chavas, sí cuando leer no resulta, vamos a decirlo así, estresante. ¿Por qué? Tiene un poco que ver con un punto que manejaba hace rato. Si ustedes son personas que requieren de una herramienta para poder ver bien, como lo son los lentes, traten por favor de usarlos. Traten de recurrir quizá a los sistemas de salud en donde pueden encontrar quizá la oportunidad de encontrarlos un poco más baratos. Puebla tiene una oferta impresionante en el tema comercial de lentes. Entonces traten siempre, si los requieren, traten de usarlos, ¿no? Porque esto va a hacer que puedan leer de forma más cómoda. Yo no lo sabía hasta hace algunos años. Siempre cuando dejaban lecturas en la universidad yo decía, ay, bueno, pues ese profesor deja lecturas chidas, ¿no? Yo lo decía de esa manera, tan coloquial y popular. Pero era cierto, ese profesor en serio dejaba cosas buenas, ¿no? Desafortunadamente a su servidor a veces le costaba mucho leer porque el no poder ver bien, pues honestamente simbolizaba un pequeño tope o bache,
y eso hacía que la lectura se volviera pesada, incluso cansada, aburrida o incluso hasta tediosa. Entonces, señoras y señores, si necesitan lentes y se encuentran en un trabajo o desarrollando alguna actividad o en algún tema educativo que requiera que vean bien para poder leer bien, ni modo, a usarlos. Y de la misma forma, si en algún momento el usar lentes mejora su desempeño al conducir una unidad móvil, adelante, ya sea un auto, una motocicleta o una bicicleta. Señores, si los lentes son necesarios, los lentes son necesarios. Bueno, aquí tenemos otro punto que me parece importante. Previene el deterioro cognitivo a futuro. Ya empezamos con esos rollos de a futuro. Sí, pues sí, así es. O sea, cuando uno se da la tarea de leer, va a ser un poco menos probable que en edades adultas pues, chochemos, dicho de esa manera, ¿no? Que soncemos para pronto. Entonces, a través de la lectura, mantener nuestros pies en la tierra siempre va a ser una muy, muy buena opción. Aprendizaje y lenguaje. Aquí viene un punto que me parece bastante interesante. Enriquece el vocabulario y la ortografía. Ojo, la ortografía, lo que mencionábamos hace rato. Porque en muchas ocasiones algunos, su servidor es un ejemplo de ello, nos cohibimos con participaciones en clase o al escribir algún recado o al mandar un mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos faltas de ortografía. Su servidor tiene pedos enormes con la S y con la C. Entonces, si nosotros aprendemos o nos damos el tiempo para leer, vamos a encontrar ejemplos de cómo se escriben esas palabras, cómo se conjugan también. Y al poder ver estos ejemplos, vamos a memorizarlos de forma consciente e inconsciente. Al hacer esto, vamos a poder tener una mejor escritura y eso va a ayudar a que nos estresemos menos y que podamos, no sé, hasta incluso escribirle una carta a una chiquita, a una linda y hermosa dama, y que un detalle de una carta hoy en día se me hace increíble, ¿no? Algo muy bello, ¿no? Bonito. Bueno, entonces, una buena ortografía siempre va a tener muchos beneficios. Otro punto que también me parece importante mencionar, facilita una mejor comunicación oral y escrita, lo acabo de mencionar, ¿no? Cuando uno se da el tiempo para leer, ya lo hemos mencionado, agranda su vocabulario y esto pues expande las posibilidades de cómo nos podemos comunicar con los demás. Y bueno, otro punto que también me parece importante mencionar, aumenta la cultura general y el pensamiento crítico. Lo habíamos mencionado en otros programas. Al conocer más, al saber más, tendemos a darnos cuenta de más cosas. Y al hacer esto, pues podemos tomar decisiones informadas, decisiones conscientes, ¿no? A darnos cuenta cuando, lo voy a decir con esta, así, ¿no? Cuando nos quieren dar a tole con el dedo, ¿no? Dicho de esa manera. Y a futuro eso es muy útil. Entonces, señores, traten de llevar a cabo de manera más frecuente el ejercicio de la lectura. Ya para ir finalizando este tema, en el desarrollo personal, despierta la creatividad y la imaginación. Claro, al conocer otros mundos, de repente te da la comezón por decir, bueno, ¿y cómo sería hacer esto? ¿Cómo sería llegar a esto? ¿Cómo sería poder esto? ¿No? Entonces, de repente te da curiosidad por investigar determinados temas o te da esa, vamos a decirlo así, esa hambre por conocer más quizá de un autor y a través de ello, pues conocer aún más, ¿no? Su servidor se ha llevado sorpresas impresionantes cuando de repente le recomiendan a una pequeña lectura y esa lectura me hace buscar más y más y más y de repente digo, güey, este autor es un mundo, es un universo entero, ¿no? Y pues bueno, eso es bastante bello, eso es bastante padre, ¿no? Cuando a través de la lectura puedes darte la oportunidad de conocer cosas que no tenías, pero ni por acá que podían existir. Rápidamente quiero mandarle un saludo. No pudimos acompañarlo en su presentación. Queremos mandarle, bueno, yo quiero mandarle un saludo pues muy cariñoso. Ay, ¿dónde está su nombre? ¿Por qué no tiene su nombre? Bueno, al escritor de la saga Universo Arriet, ¿no? Que nos hizo la invitación para poder asistir, pero desafortunadamente no pudimos ir. Pero se me fue su nombre ahorita, una disculpa. Pero su saga habla sobre eso, sobre mundos fantásticos que
que obviamente requieren ser explorados a través de la lectura, ¿no? Y esto me parece bastante interesante, ¿no? De la misma manera podemos encontrar un Señor de los Anillos, de la misma manera podemos encontrar, no sé, un Harry Potter, y así me podría ir con algunos otros ejemplos de sagas famosas, ¿no? Y pues bueno, dentro del tema que engloba el desarrollo personal, ¿no? Fomenta la empatía al comprender otras realidades. La lectura tiene ese particular, vamos a decirlo así, esa particular cualidad, ¿no? Cuando empiezas a leer y empiezas a informarte sobre las circunstancias o situaciones que tienen que ver con un mundo, empiezas a conocer o empiezas a ver sus matices, empiezas a ver sus detalles. Empiezas a comprender otro mundo que tal vez estaba a un lado tuyo, pero nunca habías visto porque nunca te había llamado la atención, porque no encontrabas nada atractivo en él, ¿no? Pero cuando de repente empiezas a leer y descubres que hay detrás de A, B, C o D, puedes llevarte sorpresas increíbles, ¿no? Y podrás comprender o entender que quizá hay belleza en el lugar menos esperado. Bueno, otro y el último punto de este tema: ofrece entendimiento y funciona como vía de escape. Ofrece entretenimiento y funciona como vía de escape. Sí, así es, exactamente. A veces su servidor no comprendía lo bonito que es ese dicho de, un libro con un café, ¿no? Y simple y sencillamente por algunos minutos clavarte en esa historia que se está siendo narrada a través de las palabras, de las letras, por una persona que se dio el tiempo para centrarse a escribirlas e imaginar un mundo detrás de ella, ¿no? Y eso entretiene. Básicamente te mantiene al hilo de la butaca, ¿no? Y por eso es que sagas tan grandes como, por ejemplo, o tan interesantes como Sombras de Grey o Harry Potter, como yo lo había mencionado, llegan a tener tanto éxito, ¿no? Y algunas otras, ¿no? Que por ahí están. Obviamente también hay que remarcar algo, también hay textos científicos, ¿no? Que te ayudan a crecer de manera profesional, ¿no? También hay textos que te ayudan a crecer de manera personal, de manera espiritual, incluso hasta de manera social, ¿no? Porque te dicen cómo puedes llevar a cabo una convivencia más sana, porque te dicen cuáles son los pasos o la pauta para poder vivir más en armonía con el mundo que te rodea, ¿no? Entonces, la lectura es bastante recomendable. Ojo, vuelvo a repetir eso que decía al principio de este programa, ¿no? De la edición del día de hoy. Leer no quiere decir leer libros, o no exige o no está como requisito leer libros, ¿no? También se pueden leer cuentos, también se pueden leer artículos, también puedes leer el periódico, también puedes leer notas, hay revistas científicas, hay una infinidad de cosas alrededor de la escritura y de la lectura que nosotros, como, vamos a decirlo así, como simples mortales, podemos llegar a tener acceso, ¿no? Entonces, pues bueno, entre otras de las cosas otros de los tantos beneficios que puede llegar a tener la lectura, yo creo que también es conocer a gente, ¿no? Porque es algo muy padre de repente ir a algún lugar, a una librería o a una feria de libro, y de repente encontrarte con gente conocida o con gente nueva, ¿no? O de repente hacerte amigo del que está vendiendo o de la chica que está vendiendo, o de repente encontrar a gente que estudia en tu misma escuela, universidad, prepa, y nunca habías tenido la oportunidad de poder hablar con ella hasta que te lo encontraste en esa feria y de repente se genera un puente de comprensión porque hay un tema del cual hablar, ¿no? Oye, te vi en la feria del libro. Oye, yo también te vi en la feria del libro. ¿Tú qué te compraste? Me compré y tú, ¿no? Entonces ahí es en donde empieza a generarse el diálogo y la comunicación, que es algo bastante padre. Entonces recuerden, la lectura siempre va a ayudar a poder socializar, es una de las mejores herramientas, ¿no? Y simple y sencillamente dense la oportunidad. Fíjense que algo muy padre que me gustaría mencionar, no es comercial para nadie, pero también dense la oportunidad de leer libros de segunda mano, ¿no? ¿Por qué? Hay muchas cosas que
muchas cosas muy buenas que te puedes encontrar en los bazares, con algunos chavos o algunos chicos y chicas que tienen proyectos de venta de libros, porque obviamente tal vez ellos tienen una percepción distinta y tratan de poner a la mano de la gente, a la mano, pues textos que regularmente o tal vez no sea tan fácil encontrar en una librería, ¿no? Y porque también llegan a tener este acercamiento con la gente, no poder platicar con ellos, contigo y decirte, bueno, ¿qué buscas? No, pues yo busco algo como esto ya sabes que tengo este y este, ¿no? Y entonces eso es muy bonito, ¿no? Quizá en una librería a veces no puedas llevar a cabo ese ejercicio, ¿no? Porque llegas a comprar un libro en específico con autor y lo demás, ¿no? Entonces dense la oportunidad de también abrirle la puerta a la opción que tienen los chicos y chicas que están vendiendo libros, ya sea de segunda mano, en bazares tal vez, o en algún punto de la ciudad, de la capital poblana. Eso pues a mí se me hace también una muy buena idea. Bueno, ya para finalizar el programa de hoy, la semana pasada quedó pendiente un tema que se me hace bastante interesante, un poco duro, pero realmente importante, y este tiene que ver con los efectos secundarios de las adicciones. Ay Dios, ¿por qué? Muchas ocasiones, cuando somos jóvenes, hacemos cosas que simple y sencillamente no creemos que tendrán una gran repercusión a lo largo de nuestra vida o en nuestra vida futuro. Conforme van pasando los años nos vamos percatando de que sí la tienen, ¿no? Y conforme van pasando los años a veces nos vamos dando cuenta de que estos efectos secundarios o daños colaterales, como le llamo yo, pueden llegar a ser más graves de lo que pensamos, ¿no? Pero bueno, voy a leerles, como ya les he mencionado, lo que me encuentro en la red, ¿no? Efectos secundarios que hay después de una adicción. Después de una adicción, el cuerpo y la mente pueden sufrir secuelas Después de una adicción, el cuerpo y la mente pueden sufrir secuelas a largo plazo como daños físicos en órganos, desajustes químicos en el cerebro, ansiedad o depresión constante, problemas de memoria y dificultad para retomar las relaciones sociales y laborales. Por eso decía que este tema es un poco duro, ¿no? Porque desafortunadamente a muchos o a la gran mayoría no nos gusta aceptar la realidad. Yo fumo, por eso lo digo. Va a ser bien divertido el futuro. Bueno, por ejemplo, aquí viene ese primer punto. Daños en el cuerpo. Por ejemplo, en órganos como lo son el corazón, los pulmones o el hígado. Pues desafortunadamente eso es una realidad pues, demasiado cruda y demasiado real, ¿no? Valga la redundancia, porque cuando llevas una vida de excesos, obviamente todo lo que consumes tiene que ser procesado por algo, ¿no? Algún órgano en específico, o algún órgano recibe el daño de manera más drástica. Y pues como aquí lo dice, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, es el corazón, los pulmones o el hígado. Esto puede traer repercusiones como lo pueden ser dolores crónicos, debilidad en músculos o huesos, ¿no? Descalcificación es algún otro de ellos, es algún otro que me parece importante mencionar, ¿no? Y a futuro también puede generar que tu sistema inmunológico no se encuentre al 100% y con esto puede haber un mayor riesgo de enfermarse con facilidad, ¿no? Y desafortunadamente conforme van avanzando los años, cada vez captar dinero y canalizarlo para el tema de la salud se va volviendo más complicado y más difícil. ¿Por qué? Porque cuando llegas a una edad adulta te das cuenta del verdadero valor del dinero, ¿no? Aunque se escuche feo y crudo para la gente que nos escucha el día de hoy. Cambios en la mente, desafortunadamente también las hay. También hay ciertos puntos que me parece un poco duro mencionar el día de hoy, ¿no? Cambios en la mente, tristeza profunda, enojo, miedo, y todo esto sin alguna razón clara, ¿no? Entonces, muchas ocasiones la vida que puede llevar una persona que durante algunos años se encontró consumiendo de manera excesiva o compulsiva alguna sustancia, ya sea legal o ilegal, a veces es demasiado, pues vamos a decirlo así,
demasiado cruel, ¿no? Porque desafortunadamente ataca órganos que son vitales, ¿no? O más que ataca, repercute, ¿no? En el daño que durante muchos años se le estuvo haciendo pues a estos órganos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la mente, problemas para recordar cosas, problemas para recordar cosas nuevas o prestar atención, ¿no? Ese dicho de a perro viejo no se le enseñan trucos nuevos, puede que aplique en este caso, pero cuando se ha llevado, vamos a decirlo así, un largo tiempo de consumo de alguna sustancia, ya sea legal o ilegal, algunas como lo pueden ser los depresivos, o alguna como pueden ser sustancias que te suben el ánimo y demás, pues desafortunadamente a futuro tienen repercusiones bastante drásticas, ¿no? Tal vez cuando eres joven no lo ves, pero conforme vas creciendo, pues vamos a decirlo así, el cuerpo te pasa la factura, dicho de esa manera, ¿no? Y pues también de la misma forma esto va presentando algunos problemas en cómo te relacionas con la gente que te rodea, ¿no? Bueno, otro de los puntos que me parece importante mencionar, que muchas ocasiones cuando una persona ha vivido un largo tiempo en situación de consumo, obviamente todo su mundo, toda su realidad gira a través de alguna sustancia, porque durante mucho tiempo, durante muchos años, esta persona la consumió. Entonces, cuando se deja de consumir, situaciones de estrés alto o fuerte llegan a hacer que estas personas quieran volver a consumir, ¿no? ¿Por qué? Pues desafortunadamente el estrés sí llega a tener una repercusión bastante importante en cómo se vive y en cómo se actúa, ¿no? Principalmente, como ya lo había repetido, en personas las cuales en algún momento alguna sustancia fue pues fue todo su mundo, ¿no? Problemas sociales. Alejamiento de viejos amigos o problemas con la familia, ¿no? Pues muchas ocasiones esa es otra de, vamos a decirlo así, ese es otro de los efectos secundarios que tiene pues haber vivido en situación de adicción durante mucho tiempo, ¿no? Pues desafortunadamente cuando una persona ya está en la disposición de dejar de consumir, obviamente tiene que alejarse de viejos círculos que eran en los que regularmente consumía. Y esto es a veces un tanto duro porque es difícil cambiar de vida. Es muy difícil cambiar de vida, ¿no? Y al mismo tiempo cambiar de realidad, ¿no? De la misma forma con la familia, ¿no? Muchas ocasiones, aquí hay algo bien interesante, ¿no? Y esto en algún momento yo lo abordaba en algún otro programa, con otro tema que tiene que ver con las adicciones y la familia. ¿Por qué? Porque la familia siempre va a recordar aquellas épocas y desafortunadamente siempre el tema de la adicción va a salir a relucir cuando haya conflictos y pues esto va a generar siempre pues disgustos, conflictos y desafortunadamente es algo muy complejo que tiene que ver con el largo tiempo que una persona ha consumido. Pero repito, para la gente que en algún momento ha pasado por ese tipo de cosas, lo más recomendable es buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda a la gente capacitada y tratar de buscar las mejores opciones posibles. Bueno, ya estamos a un par de minutos de terminar su programa de hoy. Dificultad para conseguir o mantener un empleo. Bueno, ahí sí yo no sabría cómo abordarlo, este punto. Tal vez en algunas ocasiones el daño que se ha generado en la mente y no poner atención a muchas cosas, o quizá volverte un tanto irreverente, o quizá un tanto depresivo, o un tanto incluso agresivo, o el depender de algún fármaco para poder sentirte bien, pueda no llegar a hacerte un prospecto viable para algunas actividades. Entonces, señoras y señores, recuerden que
si están consumiendo alguna sustancia hoy en día, piénsenla 2 veces, ¿no? Porque desafortunadamente la factura sale cara, desafortunadamente no llega de forma inmediata, llega a largo plazo. Por ejemplo, también otra cosa que me parece bastante importante mencionar es la falta de interés en actividades que antes daban alegría. Es lógico y es completamente real, ¿no? Cuando cambias de vida, cuando una persona se dispone a dejar algo atrás, obviamente va a dejar atrás costumbres, obviamente actividades, incluso círculos sociales. Y esto, pues simple y sencillamente va a hacer que algunas cosas que está viviendo en la actualidad o en la época, vamos a decirlo así, actual, simple y sencillamente no sean tan divertidas, no le llamen tanto la atención, no sienta la misma algarabía y no las vea con, vamos a decirlo así, con el mismo entusiasmo, ¿no? Y eso pues sucede, vamos a decirlo así, en muchos casos, ¿no? Porque, por ejemplo, en algún momento es como el joven o el chico o chica que en algún momento el estar en conciertos, en eventos sociales de gran escala, escuchando, vamos a decirlo así, música alta y todo lo demás, de repente lo deja porque tiene que cambiar de vida porque su tema laboral es otro. Obviamente siempre lo va a extrañar, ¿no? Y y de repente va a sentir como un vacío, o se va a sentir como un vacío, y esto simple y sencillamente va a hacer que se pierda el interés, o que se pierda el interés tanto en lo nuevo como en lo viejo, y desafortunadamente esto puede llevar a una depresión. Desajustes cerebrales también, secuelas a largo plazo, ya lo habíamos mencionado, de manera, vamos a decirlo así, de manera por encimita, dicho de esa forma, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la más controversial o la más peligrosa es la negación de las devastadoras consecuencias tras el consumo prolongado de drogas, ¿no? Desafortunadamente, aquí hay algo que me gustaría mencionar, ¿no? La negación del riesgo, ¿no? Muchas ocasiones cuando nos encontramos haciendo algo que no es de lo más sano, casi siempre se piensa, es que eso a mí no me va a pasar, es que eso no me va a suceder a mí, porque es porque él era hombre, porque él era mujer, porque él era más grande, porque él era negro, porque él era chapu, güey, ¿no? No sé, tomando un ejemplo. Entonces, muchas ocasiones no debemos olvidar que la realidad puede alcanzarnos, así seamos hombres, mujeres, de cualquier edad. Entonces, no debemos negar que las devastadoras consecuencias están a la vuelta de la esquina para toda la gente que consume alguna sustancia legal y ilegal. Por ejemplo, yo consumo tabaco, ¿no? Y es una de las cosas que consumo casi a diario, y a veces cuando yo me veo a mí mismo digo, ya lo quiero dejar, ya no quiero, ¿no? Y a veces me da fuerza el decir, no quiero verme en unos años con problemas respiratorios graves, pero desafortunadamente a veces la costumbre es más fuerte que el amor, dirían por ahí. Bueno, entre algunas de las otras afectaciones que puede haber tras largos periodos de consumo es trastornos del sueño, problemas dentales y en la piel. Por ejemplo, el no poder dormir bien obviamente llega a generar estrés, e incluso puede llegar incluso a generar conflictos, ¿no? Problemas dentales en la piel. Obviamente cuando consumes alguna sustancia que es dañina, los dientes y la piel son los primeros reflejos, son los primeros que reflejan el que tú estás consumiendo algo, porque tu piel se reseca o en algún momento llegas a tener, vamos a decirlo así, algunas manchas. Por ejemplo, en el tema de los dientes, ¿no? Tus dientes se llegan a desgastar más o llegas a tener más tensión en la mandíbula. Esto genera que en algún momento las muelas, principalmente las muelas, se puedan ver afectadas. Esto inevitablemente te va a generar problemas de salud e inevitablemente te va a hacer llegar con un dentista, y ese dentista desafortunadamente va a tener un costo, ¿no?
Escasa autoestima, pues, sentirte triste, sentirte, pues vamos a decirlo de esta manera, poco valorado incluso. Problemas legales y económicos. Yo creo que es uno de los puntos más fuertes, ¿no? Desafortunadamente, tras una larga temporada en el tema del consumo de adicciones, se llegan a cometer errores o se pueden cometer errores, y estos errores desafortunadamente pueden llegar a costar, ¿no? Y como tal, pueden llegar a costar dinero, ¿no? Y esto pues obviamente va mermando tu economía, y esto puede modificar la forma en la que vives, puede modificar la forma y la relación que tienes con tu familia, también puede llegar a joder tu tema laboral, y si te encuentras estudiando, incluso tu tema escolar, ¿no? Y desafortunadamente cambiar de vida hoy en día no es imposible, pero cuesta dinero, y desafortunadamente el dinero no se da en los árboles, ¿no? Eso es lo que decían los abuelos y tenían mucha razón. Una cosa que me gustaría recomendar en su programa Acá Entre Nos, lo he mencionado en algunos otros programas al finalizar, yo creo que una de las cosas que debemos hacer es tratar de escuchar a la gente que nos rodea, ¿no? Tal vez no podamos generar un cambio en una persona que está consumiendo alguna sustancia, legal o ilegal, o que es demasiado, o que es bastante adictiva, pero tal vez podamos apaciguar un poco, vamos a decirlo así, pues todo lo malo que hay en su cabeza, ¿no? Tal vez podamos ayudarlo a reflexionar y que esto fomente en él el buscar ayuda. Entonces, tratemos de escucharnos, tratemos de generar diálogo entre nosotros. Para la banda que se encuentra estudiando, pues traten de escuchar a sus compañeros, ¿no? Para la banda que se encuentra trabajando, van con lo mismo, traten de escuchar a sus compañeros y a sus compañeros laborales. Y créanme que de esa manera vamos a poder lograr que nuestra sociedad se encuentre mejor, y poder hacer que esto brille como la brillantina. Porque la brillantina brilla mucho, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Eso es un sí o es un no? Ok, estamos en su programa Acá Entre Nos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.